encontré el bolso de mi marido en la habitación de mi hermana. Dentro de la bolsa había lubricante femenino, mi nueva lencería y condones. No dije nada. Reemplacé en secreto el lubricante con el semen de mi marido. La casa estaba inquietantemente silenciosa, salvo por el lejano zumbido del refrigerador en la cocina. Era una típica tarde de martes, y Rachel se había retirado a la habitación de su hermana para coger un libro que le había prestado semanas atrás. La puerta estaba entreabierta y la suave luz de la lámpara de noche se extendía por el pasillo. La abrió con la punta del pie, y la alfombra amortiguó el sonido. La habitación estaba hecha un desastre, tal como la recordaba de su infancia compartida: ropa tirada por el suelo, maquillaje corrido en el espejo del tocador y un ligero olor a perfume rancio flotando en el aire. Rachel puso los ojos en blanco y entró, sorteando el campo minado de zapatos tirados y tazas de café medio vacías. Su hermana, Jenny, había salido con amigos, lo que le permitió a Rachel curiosear sin que la juzgaran. Vio el libro en la mesita de noche, medio enterrado bajo una pila de revistas sin leer. Al extender la mano para cogerlo, algo más le llamó la atención: una bolsa, desconocida y ligeramente fuera de lugar en el suelo, junto a la cama. Era de cuero, con una cremallera metálica deslustrada que se parecía sospechosamente a la que usaba su esposo, Mark, para sus escapadas de fin de semana. Rachel sintió una punzada de curiosidad. No tenía ni idea de por qué la había dejado allí. Su mano se cernió sobre el asa del bolso antes de finalmente rendirse, abriendo la cremallera con un suave clic. El bolso era sorprendentemente pesado. Rachel miró dentro, esperando encontrar la colección habitual de aparatos y recibos viejos de Mark. En cambio, encontró un pequeño frasco de lubricante femenino y un conjunto de lencería negra sedosa que no había visto antes. La comprensión la golpeó como un rayo. Era la misma lencería que había comprado la semana anterior, con ganas de animar las cosas con Mark. Sintió un nudo en el estómago al retirar la delicada tela, sintiendo la traición como una ola de frío. Sus ojos recorrieron la habitación, buscando algo que no encajara. Fue entonces cuando lo vio: un pañuelo de papel arrugado junto a la cama y un ligero residuo pegajoso en la lámpara de noche. Rachel sintió que la rabia crecía en su interior como un volcán a punto de entrar en erupción. No necesitaba decir nada. La evidencia estaba ahí, silenciosa pero condenatoria. Apretó los puños, respirando entrecortadamente. La lencería aún estaba en su mano temblorosa. Rachel la arrojó sobre la cama, pensando a mil. ¿Cómo pudo Mark hacerle esto? Después de todo lo que habían pasado, después de todo el amor y la confianza que le había brindado, él había elegido a su hermana. Su propia sangre. La mente de Rachel daba vueltas, intentando encontrarle sentido al caos, pero solo había un pensamiento claro: venganza. El lubricante era la clave. Rachel lo recogió con los ojos entrecerrados. Ahora tenía su propio plan. Con manos temblorosas, abrió la botella y respiró hondo. El aroma de su último encuentro íntimo le inundó la nariz y sintió una punzada de tristeza mezclada con ira. Con cuidado, vació la botella en el fregadero, observando cómo el líquido viscoso se arremolinaba por el desagüe. Luego, tomó el condón que había encontrado en el bolsillo de Mark esa mañana y lo llenó con su propio semen, que había guardado en secreto. Con una sonrisa torcida, volvió a colocar el contenido del frasco de lubricante, sellándolo con un clic satisfactorio. La indiferencia de Jenny ante la situación solo avivó la ira de Rachel. Tenía que ser ella quien pagara por esto, quien sintiera el dolor de Rachel. Rachel guardó la botella en la bolsa, acomodándola como si no la hubieran tocado. Respiró hondo, con el corazón latiéndole con fuerza, y cerró la bolsa. El sonido resonó por la habitación como un disparo. Rachel retrocedió, admirando su obra. El escenario estaba preparado para una justicia retorcida. Al salir de la habitación, sintió una extraña calma. El peso de la bolsa seguía siendo pesado en su mano, pero ahora tenía un nuevo propósito. Les había dejado creer que se habían salido con la suya, que habían vivido su mentira. Pero lo que no sabían es que ella tenía un plan que lo cambiaría todo. Y ansiaba ver sus caras cuando se supiera la verdad, dentro de 9 meses. Los días se convirtieron en semanas, y Rachel observaba desde la barrera, esperando el momento oportuno.
Jugó el papel de esposa amorosa, sin revelar jamás que sabía de la traición de Mark. Notó las miradas furtivas entre él y Jenny, como se reían demasiado de sus propias bromas. Pero Rachel no dijo nada. Sabía que el momento perfecto para su revelación estaba por llegar. Una noche, Jenny irrumpió en la casa, con el rostro enrojecido de emoción. Entró en la sala prácticamente bailando, agitando un palo de plástico en el aire. A Rachel se le paró el corazón. Ella sabía lo que significaba ese palo. Forzó una sonrisa mientras Jenny chillaba: «Estoy embarazada». Mark levantó la vista del televisor, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Rachel sintió una fría satisfacción que la invadió. El juego había comenzado. Jenny la miró expectante, esperando su felicitación. Rachel tomó el lubricante de la mano temblorosa de su hermana, fingió sorpresa y susurró: «Dios mío, vas a ser mamá». Por dentro, contaba los días para que se revelara la verdad. El lubricante era un arma silenciosa, y sabía que atacaría cuando menos lo esperaran. Pasaron los meses, y Rachel observaba los cambios en el cuerpo de Jenny con una mezcla de ira y fascinación. El bebé crecía, un recordatorio constante de la traición que se gestaba en su familia. El resentimiento de Rachel crecía con cada patadita e hinchazón, pero no se lo dijo a nadie. Tuvo que esperar hasta el momento oportuno. Llegó el día en que Rachel ya no pudo guardar su secreto. Esperó a que Mark estuviera de viaje de negocios. Luego sentó a Jenny en la cocina, con la botella de lubricante contaminado en la mano. Le contó toda la historia, en voz baja y mesurada, sin apartar la mirada del rostro horrorizado de su hermana. Jenny se llevó las manos al estómago y se le llenaron los ojos de lágrimas. Rachel observaba, sintiendo una perversa satisfacción al comprender la realidad de lo que le habían hecho. «Es suyo», dijo Rachel simplemente, dejando la botella sobre la mesa con un golpe sordo. «Estás embarazada del hijo de mi marido». El mundo de Jenny se derrumbó a su alrededor. Rachel pudo ver la incredulidad, el horror y la creciente comprensión en los ojos de su hermana. Rachel se levantó, dejando la botella como un sombrío recuerdo de su secreto compartido. Se alejó, mientras los sollozos de Jenny resonaban por la casa. Rachel sabía que el frente de batalla estaba trazado y estaba lista para lo que viniera después. La guerra había comenzado. En los meses siguientes, Rachel observó los cambios en Jenny con fría indiferencia. El vientre de su hermana creció, un crudo recordatorio de la traición que había ocurrido bajo su propio techo. Rachel siguió adelante con la vida familiar, mientras planeaba su siguiente paso. Sabía que debía ser paciente, esperando el momento perfecto para contraatacar con toda su fuerza. Ese momento llegó cuando Mark regresó de un viaje particularmente largo, exhausto y ansioso por reencontrarse con su esposa embarazada. Rachel había preparado una cena especial, de esas que se reservan para celebraciones y ocasiones especiales. Incluso había comprado una botella de su vino favorito, con una sonrisa satisfecha dibujada en sus labios al pensar en la ironía. Sentados a la mesa, Rachel sintió que el corazón le latía con fuerza de anticipación. «Así que, Mark», empezó con voz desbordante de dulzura. «¿No es increíble que la vida tenga esa forma de sorprendernos?» Mark levantó la vista del plato, con expresión confundida. «¿Qué quieres decir, Rachel?» Con un gesto dramático, Rachel sacó el lubricante del bolsillo y lo dejó caer sobre la mesa. «Esto», dijo con la voz temblorosa de ira. «Esto es lo que has estado compartiendo con mi hermana». La habitación se quedó en silencio, el aire cargado de tensión. Jenny miró a Rachel con una mezcla de miedo y traición, con la mano sobre el estómago. La mirada de Mark los miraba fijamente, con el rostro lleno de sorpresa e incredulidad. Rachel no esperó su respuesta. Se levantó, rozando el suelo con la silla, y señaló a su marido con un dedo acusador. «Te has estado acostando con mi hermana, y ahora está embarazada de tu hijo». El silencio se rompió con el ruido de un plato al estrellarse contra el suelo. Mark tenía los ojos muy abiertos y el rostro pálido. «Rachel, puedo explicarlo», empezó, pero ella lo interrumpió con una risa feroz. «¿Explicarlo? ¿Crees que puedes explicar esto?» La voz de Rachel se alzó, su furia desatada.
¿Crees que unas pocas palabras de disculpa pueden solucionar esto? La confrontación se acaloró, las acusaciones y las negaciones volaron por los aires. La ira de Rachel era una entidad viviente que consumía la habitación. Al final, fue Jenny quien habló con voz temblorosa. ¿Es cierto? Rachel miró a su hermana, el odio en su mirada era inconfundible. Es suyo, dijo con voz fría como el hielo. Y ahora tendrás que vivir con ello, igual que yo tengo que vivir con el hecho de que mi marido es un cabrón infiel. La habitación era un torbellino de emociones, traición, ira, arrepentimiento. Rachel vio como el hombre que una vez amó se derrumbaba ante ella, su mundo desmoronándose. Sintió una extraña mezcla de triunfo y desesperación, sabiendo que había ganado esta ronda. Pero la guerra estaba lejos de terminar, y Rachel no tenía intención de ceder. Esto fue solo el principio. Su plan se desarrolló meticulosamente. Rachel esperó hasta el día del baby shower de Jenny, el evento que se suponía sería una celebración de nueva vida y alegría. Había invitado a todos sus amigos y familiares, asegurándose de que Mark no tuviera más remedio que asistir. Rachel había pasado semanas preparándose para este momento, con la mente hecha un torbellino de pensamientos y planes. La venganza definitiva se serviría fría y dulce, como un postre perfectamente preparado. Mientras los invitados se mezclaban y colmaban de regalos a Jenny, Rachel se escabulló a la cocina con el corazón acelerado. Sacó la botella de lubricante contaminado, ahora símbolo de la ruina de su hermana, y la sustituyó por una similar llena de un potente laxante. La sonrisa torcida que curvó sus labios fue la única señal de la malicia que la ardía por dentro. El broche de oro del baby shower fue el corte del pastel, una hermosa monstruosidad de 3 pisos cubierta de fondant y decorada con delicadas flores de azúcar. Rachel se adelantó, cuchillo en mano, y anunció que tenía una sorpresa especial. Cortó el pastel con un gesto elegante, golpeando algo duro con la hoja. Fingió sorpresa al ver una pequeña memoria USB caer al suelo. La sala se llenó de asombro cuando Rachel se agachó para recogerla. La insertó en una laptop cercana y pulsó el botón de reproducción. La pantalla se encendió, mostrando un video de Mark y Jenny en un estado de pasión apasionada. La misma cama donde Rachel había compartido su amor, ahora un escenario para su traición. Rachel lo había grabado todo, capturando cada detalle. El video se reprodujo hasta el final, y Rachel levantó la vista con un brillo de malicia en los ojos. Se dirigió al público atónito, con voz clara y fría. De esto se trata realmente su precioso baby shower, espetó. Una celebración del engaño y la lujuria. La sala se sumió en el caos cuando los invitados comprendieron la magnitud de la traición. Los amigos de Mark se volvieron contra él, su madre lloró, y Rachel sintió una satisfacción retorcida al ver cómo la vida se desvanecía del rostro de Jenny. Su hermana había jugado con fuego, y ahora ardería. Rachel sabía que la verdad se extendería como la pólvora, sin dejar piedras sin remover en sus vidas. Mientras los invitados huían, Rachel se volvió hacia Jenny, quien se retorcía de dolor. El laxante estaba haciendo efecto, el castigo máximo por su traición. Rachel se inclinó, con voz baja y venenosa. «Esto te pasa por tocar lo que es mío», susurró. «Nunca olvidarás este día». Dicho esto, Rachel se marchó, dejando a su hermana a cargo de las consecuencias de sus actos. La casa estaba hecha un desastre, pero el corazón de Rachel se llenó de una renovada sensación de poder. Había recuperado el control y no tenía intención de soltarlo. La guerra había llegado a su clímax, pero Rachel ya estaba planeando su siguiente paso. Al fin y al cabo, siempre había espacio para una secuela. Meses después, Rachel recibió la llamada que lo cambió todo. Era Mark, con la voz temblorosa. «Tienes que venir», dijo, y Rachel supo, sin preguntar, que algo andaba mal. Condujo hasta su antigua casa, con la mente acelerada. ¿Qué había pasado? ¿Era el bebé? ¿Era Jenny? Cuando Rachel llegó, encontró a Mark sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos. Jenny no estaba a la vista. «¿Qué pasa?», preguntó Rachel con voz cargada de rencor. «Es el bebé», dijo Mark con voz ahogada. «Es mío». Rachel sintió una oleada de triunfo.
La prueba de ADN había dado los resultados y la verdad había salido a la luz. Pero su victoria duró poco, pues Mark continuó, pero también fue breve. Rachel frunció el ceño, confundida, y Mark la miró con ojos atormentados. El bebé no es solo mío, dijo. Es tuyo también. La revelación golpeó a Rachel como un camión. El lubricante que había manipulado contenía no solo el semen de Mark, sino también su propio óvulo, robado durante un tratamiento de fertilidad al que se había sometido meses atrás. Rachel se tambaleó hacia atrás, llevándose la mano a la boca. Su retorcido plan había fracasado de una forma que jamás imaginó. Jenny había concebido un hijo que era a la vez su cuñado y su hermana. La habitación daba vueltas a su alrededor, y Rachel sintió que las paredes se cerraban sobre ella. Había querido lastimar a Jenny para que pagara por lo que había hecho, pero nunca había tenido esa intención. Ahora, estaba atrapada en una prisión que ella misma había creado, una red de engaños y traiciones que los había atrapado a los tres. Mientras Rachel miraba a Mark, supo que no había vuelta atrás. El daño ya estaba hecho, la verdad estaba al descubierto. Solo podía aceptar su parte en la tragedia que se desataba y afrontar las consecuencias. La venganza definitiva se había convertido en un macabro giro del destino, y Rachel sentía el peso de sus actos como una mortaja de plomo. La guerra había terminado y había perdido todo lo que realmente importaba: su familia, su matrimonio y su propia identidad. La puerta se cerró de golpe tras ella cuando Rachel salió de casa. La irrevocabilidad del momento resonó en la tranquila calle. Sabía que jamás podría arreglar lo que había roto, que el vínculo entre hermanas se había roto irreparablemente. Rachel se alejó con el sabor a ceniza en la boca, pensando a toda velocidad en el futuro. Había buscado venganza, pero al final solo encontró destrucción. La historia que había elaborado con tanto cuidado se había convertido en un relato oscuro y retorcido de su propia invención, y Rachel tuvo que vivir con la certeza de haberse convertido en la villana de su propio cuento de hadas retorcido.